Hola, espero estén bien. Este es el podcast Transición Ecosocial. Lo realizamos Gabriel Cicchini, quien les habla Danilo Castelli. Podés encontrarnos en YouTube, en iVoox y en Spotify. Este episodio lo vamos a dedicar a hablar de política, que es algo que los argentinos suelen hacer bastante. Nosotros hemos empezado hablando de teorías políticas o de ciertas políticas públicas, ¿no? Pero nunca hicimos un episodio hablando propiamente de política y bueno, situándolo en Argentina, en este caso, pero yo creo que con cosas que van a resultar útil para gente de otros países. Bueno, Gabriel, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto estar aquí otra vez. Bárbaro. Bueno, hace unos episodios hemos empezado a usar el rótulo ecoanarquista para la posición que nosotros sostenemos de transición ecosocial, ¿no? De respuesta a la crisis ecosocial. O sea, no estamos ni por un capitalismo verde, eh, sea a nivel neoliberal, ¿no? Privatista, pero tampoco el estatista, ¿no? Que eso, bueno, por ejemplo, propuestas como la del equipo Transiciones, si bien son piola y se puede aprender mucho, ¿no? Porque están estudiando la respuesta a la crisis ecosocial en Argentina, pero lo que nosotros hemos observado es como que la propuesta es fuertemente estatista, ¿no? Y nosotros lo que nos preguntamos es, bueno, ¿de qué otra manera, siendo que históricamente el Estado ha estado a favor de las clases dominantes, ¿no? Y que a pesar de que hay escuelas de pensamiento en que dicen que el Estado es un terreno en disputa, esa disputa está todo, el terreno siempre está cuesta arriba para que la disputa la ganen los mismos, los que tienen más poder fuera del Estado. Eh, y nosotros además eh, planteamos la cuestión desafiante de que es posible organizar una vida colectiva en sociedad sin necesidad de un Estado, ¿no? Que es algo que nos podemos apoyar no solo en la historia de revoluciones o en la teoría anarquista, sino también en la evidencia arqueológica y antropológica de muchísimas sociedades que han existido y que algunas de ellas siguen existiendo, donde no hubo Estado y la vida en común sigue siendo organizada, no es un escenario de todos contra todos, ¿no? Como plantea la ideología dominante del contrato social, ¿no? Que tampoco son sociedades del el buen salvaje, ¿no? De utópicas, ¿no? Que son sociedades formadas por seres humanos, ¿no? Con los problemas, las contradicciones, las complejidades de los seres humanos, pero que, bueno, no necesitan un Estado para organizarse. Bueno, nosotros lo que queremos hacer con este episodio es, lo vamos a dividir en tres bloques: política nacional, política provincial y política local, ¿no? Y básicamente empezar a conversar, bueno, alguien que tiene una posición como esta, ¿qué actitudes puede ir tomando en cada una de estas dimensiones, ¿no? En la política a nivel nacional, por ejemplo. Gabriel, ahí, ¿qué se te ocurre para aportar a nivel de la política a nivel nacional? Bueno, a mí me parece que es importante que el ecoanarquismo, por más que pueda adherir a una utopía, no caiga en, ¿no?, lo que los marxistas llaman socialismo utópico, de forma peyorativa, ¿no? Sino tratar de pensar de una forma viable, un camino. eh, no proponer capaz la consigna vacía que es destruir el Estado y que capaz no se dice ni cómo, ni cuándo, sino simplemente anti-Estado. Y ir más por un lado más constructivo, ¿no? De poder ir configurando un proyecto de gestión colectiva a nivel macro, que sería ir más allá de lo local, donde no sea el Estado. La forma, o el Estado como lo conocemos no sea el camino, ¿no? Que ya vimos sus limitaciones, sus problemas y su carácter también antidemocrático y servir al capitalismo. Entonces, ir configurando.
eh, en el contexto histórico actual, ¿no? Con todas sus complejidades, una forma de organización que pueda ir desplazando al Estado, ¿no? Algunos teóricos hablan de contrapoder, eh, desde el anarquismo más contemporáneo, ¿no? Que nosotros también hicimos capítulo, ¿no? Está Bookchin, que dice que hay que rehacer la sociedad bajo los principios comunalistas y de un modo confederal, ¿no? De una auténtica confederación, ¿no? Porque Argentina es un país federal. Eh, pero, ¿qué tipo de federalismo tiene? ¿Es un federalismo real? Y esto lo podemos ver incluso en muchos nacionalistas, ¿no? Nosotros estamos lejos del nacionalismo, pero muchos nacionalistas que critican a la política argentina actual. Su falta de federalismo. Es un federalismo trucho, no existe. Sí, más Es bien es centralista. un federalismo desde arriba, Sí, que sería distinto de una confederación, ¿no? Que confederaciones son los miembros reuniéndose. Cambio, federalismo en Argentina, por cómo surgió la fundación del Estado-Nación, fue, bueno, un poder desde arriba que los reunió todos a la fuerza, ¿no? Como que reunió las provincias a la fuerza dentro del Estado-Nación argentino. No fueron y que nunca se las suprimió el provincias dominio bonaerense. libremente conformaron el Estado argentino. No, y aparte, nunca se suprimió el dominio o la hegemonía bonaerense, ¿no? Por su mayor poder económico, poblacional. Siempre tuvo una preponderancia que nunca se pudo resolver. Y después hay un montón de asuntos que están vinculados a el escaso desarrollo local de varias provincias, ¿no? Que después, eso lo vamos a ver capaz en el próximo bloque, ¿no? Cuando analicemos las provincias. Pero el hecho, yo lo que pensaba, ¿no? Capaz en algunas luchas concretas, ¿no? Para no ser sectario, uno hasta puede coincidir con sectores nacionalistas federalistas, ¿no? Que quieren una lucha por mayor autonomía de las provincias, por eh, combatir las lógicas muchas veces autoritarias del presidencialismo del Poder Ejecutivo Nacional, Sí, eh, ¿no? Tanto cuando vetan proyectos de ley o hace reformas que diluyen, tanto para favorecer inversiones extranjeras, ¿no? Que a veces avasalla las legislaciones locales eh, o las deroga. Entonces, pensar que uno puede dar una lucha en distintos niveles, e incluso no es ninguna contradicción organizarse para exigir cosas al Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? También para un proyecto de ley en el Congreso, legislaciones que pueden ser conquistas que se obtienen, ¿no? Reformas. No consideramos, esto ya lo hemos charlado, ¿no? Consideramos que en un camino hacia una transformación social las reformas son necesarias. No se va a dar ujú. un día para el otro el cambio total. También está el escenario de colapso, que eso podría acelerar todo, ¿no? Pero También, para no esperar el colapso, o no estar pasivos esperando a que la sí. refundación social venga después de un colapso, uno tiene que ir construyendo organización, promoviendo alternativas, ¿no? Pensar proyectos distintos. Y a una escala nacional también tener una alternativa, ¿no? Porque eh, va a seguir existiendo la identidad nacional argentina y la situación también del país a nivel geopolítico y ver cómo se puede incidir ahí. No consideramos que la Argentina vaya a desaparecer como Estado en el corto plazo. Entonces, hay una arena ahí de disputa que para mí lo que hay que hacer es que muchas de las funciones que cumple el Estado Nacional pasen a ser funciones locales, ¿no? Una descentralización radical y después apuntar también a la descentralización económica, ¿no? Que cada comunidad tenga mayores niveles de autoabastecimiento, de producción local, de desarrollo de capacidades propias para no depender del Estado Nacional. En algunas Y otra provincias, vez, sí, cierro otra con vez, esto, ¿eh? dale, dale. En algunas provincias, pensar que son totalmente dependientes del Estado Nacional y de la Eso, coparticipación y de los recursos que eso, le brinda el Estado Nacional, sí, proponer una propuesta antiestatista sería hasta contradictorio, ¿no? Como en varias provincias, si no tienen el Estado Nacional, ¿qué hacen? No tienen sí, ni recursos exacto. propios, no podrían sobrevivir. A esto voy con alejarse un poco de un discurso utópico vacío, y sí por una utopía que genere esperanza, pero con propuestas concretas, ¿no? No podés, si nosotros queremos, por ejemplo, tener una propuesta de un Estado federal, donde las distintas
eh, provincias tengan otra función, una repartición del poder distinta, otra configuración sociopolítica, eh, se requiere pensar la generación de que la autonomía sea real. ¿Qué autonomía tiene una provincia si no tiene ni siquiera lo suficiente para satisfacer sus necesidades elementales? Sí. Entonces, ahí hay que construir, dar una lucha también porque esas provincias tengan un desarrollo local, ¿no? Con agroecología, con quizás energías renovables, se puede discutir, ¿no? Pero con muchos de los productos que dependen de largas distancias, poder producir a nivel local, con transferencias tecnológicas, ¿no? Para que también tengan capacidad de producir las cosas elementales para la subsistencia. Y bueno, todo eso es un proceso largo, que con esto cierro también, ¿eh? Pienso que estamos acostumbrados, yo también en mi experiencia política, hay un cortoplacismo. Incluso en los que dicen que quieren un proyecto a largo plazo, si las cosas no Ujú. salen en 2 años ya se bajan los brazos, ¿no? Si vos construís una organización y la organización no crece cuantitativamente o no gana influencia, hay, hay una tendencia a rendirse, ¿no? Si no se tienen resultados, se abandona. Y yo pienso que hay que tener una idea de apuntar a un largo plazo, ¿no? A que capaz eh, el tiempo para una propuesta muy radical capaz no está dado ahora, pero sí se puede convertir en un proyecto atractivo y con adhesiones cuando muchos de los diagnósticos que hacemos se confirman, ¿no? Cuando se vea que el agotamiento de recursos eh, se vuelve irreversible, cuando el cambio climático genere las predicciones que podemos hacer se vayan cumpliendo, pienso que más gente se va a ir tomando conciencia y en un proceso como dialéctico en el sentido de también uno tiene que trabajar en la difusión, en tratar de sumar, aportar al debate público, meterse en los debates, pero al mismo tiempo las circunstancias cambiantes van a generar un cambio de mentalidad. No lo vamos a generar nosotros, no somos. Si uno quiere salir del pensamiento vanguardista, de la idea de que le tenemos ya la conciencia a las masas, eh, tenemos que entender también que hay tiempos, ¿no? Y los tiempos pueden ser bastante prolongados y no hay que quedarse pasivos por eso. No es que si no salen las cosas en un año no hacemos nada. Pero hay que producir las alternativas y sostenerlas. ¿No? Construirlas colectivamente. Hay ciertas situaciones pueden, más que un cambio de conciencia, pueden causar un desprestigio de lo establecido, Ujú. pero sin que eso lleve a un cambio, digamos, porque si sigue prevaleciendo la lógica de, bueno, mejor malo conocido, ¿no? Si no hay una alternativa, se sigue apostando por lo que se conoce, por más que empeore. Entonces, tampoco ni vanguardismo ni espontaneísmo, diría yo, como que tenemos que producir alternativas y difundirlas a través de la conversación, irlas mejorando. Entonces, hay situaciones que sí pueden causar una mayor apertura mental, ¿no? Como diciendo, bueno, lo de ahora no sirve, a ver esto otro, que esto siempre propusieron, a ver ahora sí lo voy a escuchar. Puede pasar eso. ¿No? Pero Para bueno, mí hay que hacerlo esto significa que esos otros tienen que seguir manteniendo el fuego prendido, digamos, de esas alternativas, ¿no? O ese matafuego, como decíamos antes, tiene que seguir existiendo, el matafuego con el manual de instrucciones. Hay que armarlo y hay que mantenerlo. Para Eh, mí hasta como responsabilidad, quería agregar algo porque yo siempre pienso, ¿no? Si uno logra que un proyecto de producción agroecológica sea exitoso, es decir, logre un igual nivel de productividad, logre satisfacer las necesidades de las personas con un impacto ambiental mucho menor, eh, ese es el mejor ejemplo que uno puede dar para presentar una alternativa, ¿no? En cambio, si uno, no sé, encara un proyecto agroecológico y no te importan los resultados, no te importa que tenga cierto éxito, ¿no? Que- yo pienso que los criterios de éxito también hay que revisarlo, ¿no? No hay que compararse con la lógica productivista propia de la economía capitalista, pero tampoco no tener ningún criterio, ¿no? Entonces, ujú. porque si uno hace un... Voy a banalizar, voy a como a exagerar.
¿no? Si uno hace un proyecto agroecológico re hippie, donde no laburamos, hacemos las cosas muy de forma improvisada, sin aplicar conocimiento técnico, simplemente aprovechamos para tener economía de subsistencia y autogestionarlo, pero sin ningún interés, ¿no? De, por ejemplo, producir de más para abastecer las necesidades de la comunidad, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, quiere hacer agroecología, no es agroecología, por lo menos nosotros no creo que estemos pensando en vamos a hacer agroecología solamente de subsistencia, sino que si se puede producir un cierto excedente para abastecer las necesidades comunitarias, es mucho mejor. Igual, La idea digamos no que es de empobrecimiento, ¿no? ese punto de vista tonto que estás criticando, Sí. más que existir en la realidad de gente que lo propone, existe en las calumnias, ¿no? Ujú. De la gente que quiere seguir manteniendo lo actual y te dice, ah, ¿qué querés? Volver a la Edad Media, ¿viste? Sí, sí. Entonces es como que ponernos a desmentir la calumnia de Pero estos aparte puede haber un jugadores, caso, pero ¿no? un caso no es la generalidad. ¿Entendés? Como, sí, puede ser que haya una O, comuna pero obvio que es hippie. obvio que si alguien se va a dedicar a la agroecología lo va a hacer bien, lo va a hacer, digamos, no lo va a hacer para hipearla, lo va a No, no, por hacer eso. Y a incluso a mayor lo mejor hasta por una cuestión de negocio, porque Ujú. los costos fijos de la agricultura convencional están resultando muy altos, ¿no? Y de esta otra manera, o sea, puede llegar el momento donde mismo Monsanto sea partidario y defensor de la agroecología, ¿no? Sí. Por todo lo que está pasando de la crisis energética, de los recursos energéticos, que va a causar también que los fertilizantes y todos los productos de la petroquímica sean cada vez más caros, ¿no? Entonces Sí, que incluso por el llega un cierre de punto que no va mercado. a convencer, no va a convenir la agricultura convencional. Y bueno, y eso va a causar una apertura a la agroecología que nosotros desde nuestro econarquismo quisiéramos que esté protagonizado por explotaciones a nivel familiar o a nivel cooperativo, ¿no? Cooperativas agroecológicas, quizás un poco algunos estados locales, ¿no? A nivel digamos, de algunos municipios que hagan emprendimientos ecológicos, ¿no? Pero va a estar la propuesta neoliberal, por así decirlo, la Obvio, agroecología obvio. neoliberal, con Monsanto y todo. Entonces eso también hay que prestar atención. Ahí, por ejemplo, la lucha Yo lo que política es que no diría, se para meta que técnico. estaba, quiero decir algo así a nivel nacional, Sí. que es algo que va más, no por el lado de qué hacer, sino qué no hacer o qué dejar de hacer, ¿no? Que es coherente con este punto de vista econarquista que estamos adoptando. Y bueno, y es dejar de prenderse en el bipartidismo a nivel nacional que estamos viendo en Argentina, en otros países ya está desde hace mucho tiempo o está empezando a estar también, ¿no? Este bipartidismo entre un centro por así, con generosidad, diciendo centro, ¿no? Centro izquierda, centro derecha, y una derecha cada vez más extrema, ¿no? Una ultraderecha. En Argentina tenemos el peronismo, clásicamente, y bueno, y ahora es una ultraderecha que es el mileísmo, es encabezada por Milei. Y siempre toda la política nacional nos quiere llevar a todos los argentinos para, bueno, tenés que apoyar un lado o otro. No podés tener una tercera posición, no te podés abstener tampoco, ¿no? Tenés que apoyar a un lado o del otro, todo por lógicas del mal menor. Y encima te tenés que pelear con la gente que apoya el otro lado. Tenés que tratarla como un traidor, como un enemigo, como un inferior, ¿no? Entonces, eso es a lo que lleva el reality de la política nacional, ¿no? Lleva a esta fragmentación social. No solo que dedicar tiempo y energía a alternativas políticas que no son tales, porque todas son capitalistas, extractivistas, ¿no? Eh, con matices de diferencia, pero en el núcleo tienen el mismo componente, ¿no?
A veces esa diferencia entre ambas alternativas no hay que negarlo, ¿no? Es la vida y la muerte para algunas minorías, ¿no? En este momento está significando la muerte el gobierno de Milei para quienes dependen de medicamentos, ¿no? Para los jubilados, para las familias con miembros que tienen discapacidad. Eh, entonces, bueno, a ver, estaba pensando también parques nacionales, ¿no? La intención de este gobierno es privatizar los parques nacionales. Entonces, está empezando por fundirlos, ¿no? Por dejar de financiarlos. Eh, y bueno, y obviamente hay una resistencia de los trabajadores, ¿no? De parques nacionales. Similar con la ciencia, ¿no? Con el desarrollo científico, ¿no? Que el Estado Nacional y las universidades nacionales son el sostén del sistema científico argentino, generalmente, o el grueso del sostén, y bueno, y este gobierno la está atacando. Está atacando tanto al sistema científico, al CONICET, ¿no? Como a las universidades. Entonces, claro, obviamente, desde, si vos perteneces, digamos, a esos sectores, sí, tenés toda la razón para querer que vuelva el peronismo o haberlo votado al peronismo a pesar de que, bueno, que el candidato era Massa, ¿no? El ministro de Economía en plena inflación. Y bueno, pero desde el otro lado también, si sos un comerciante que la inflación te venía haciendo pedazos y vino este gobierno y bueno, con métodos cuestionables, acabó con la inflación, ¿no? O la reguló bastante. Entonces, también te va a dar miedo que vuelva el peronismo y que vuelva la inflación, ¿no? El tema es, más allá de lo que se vote, digamos, a nivel nacional, es no prenderse en esto de la fermentación, ¿no? De ver al que vota la otra opción como el enemigo, como lo peor de la sociedad, ¿viste? Que es lo que se fomenta, ¿no? Mientras nosotros sabemos, es públicamente que todos los proyectos que votan en común, oficialismo y oposición, ¿no? Que son antipopulares, y eso pasa debajo de la alfombra, digamos, lo que los medios nacionales ponen en primer plano son las diferencias en el bipartidismo y no las coincidencias. Entonces, bueno, como primera medida para dejar de hacer es, bueno, poner energía ahí, ¿no? De decir, todos los que votaron a Milei son unos fachos, son unos pelotudos, ¿viste? Eh, todos los que votaron a peronistas son unos cabezas de tacho, son, qué sé yo. Este, bueno, es algo que yo mismo he hecho, ¿viste? Yo mismo me he prendido de esas cosas y hay que dejar de hacerlo. ¿No? Porque mientras vos te estás peleando en Facebook con alguien que votó la otra opción, ¿qué está pasando en tu ciudad? ¿No? ¿Qué estás haciendo con tu vecino? ¿No? Por algo que está pasando en tu ciudad. ¿No? Y esto anticipa que para nosotros el nivel local puede ser el más importante, por lo menos la mayoría del tiempo. ¿No? Y en Argentina todos los medios de comunicación, todas las conversaciones te llevan a, tenés que posicionarte a nivel nacional. Y a nivel local, viste, la mayoría de la gente es ignorante de lo que pasa en su propia ciudad. Si Sí, consume los medios de comunicación, está informada, bueno, de lo que los medios nacionales quieren que sepa, ¿no? Pero de los medios locales, qué sé yo, salvo casos de inseguridad, viste, no está no está muy informada. Entonces, bueno, primero lo que hay que dejar de hacer es prenderse en este reality del bipartidismo a nivel nacional. Y creo que esto vale no solo para Argentina, sino para muchos otros países. sí, sí. Y salir de la polarización, ¿no? Eh, a mí ahí también me parece relevante, ¿no? Poner este énfasis en tratar de construir, de no atacar a los demás, sino a nivel local construir con personas de distinta tendencia
no dejando totalmente de lado lo nacional, ¿no? Porque lo nacional está presente, hay, digamos, ciertas orientaciones ideológicas en quién simpatiza con Milei o quién simpatiza con el peronismo, ¿no? Hay cierta orientación ahí, pero no poner todos como en la bolsa de los enemigos, a todos los que son de un mando o del otro. Parece que eso es importante. También respetar incluso a. Porque una posición econarquista medio ortodoxa sería, bueno, si los que van a votar son parte del problema, ¿no? Tenemos que construir con los que no votan o con los que son antisistema. Y O la verdad, militar el voto en eso también es muy blanco, cerrado. ¿viste? Sí. Sí, eso sería muy cerrado. Pero sí, a nivel, por ejemplo, yo estoy seguro que hay muchísimos votantes de Milei que están en desacuerdo con su posición frente a la ley de discapacidad, ¿no? Frente a la política de discapacidad. Sí, entonces, esos son los frentes que se puede hacer, ¿no? Cuando vos decís, no, bueno, vamos, te enfocás, por ejemplo, en el tema de discapacidad, bueno, estoy en contra de esto que está haciendo el gobierno, estoy a favor de esto otro, pero lo decís sin demonizar a los que votaron a favor del gobierno, ¿no? Porque si no, quiere decir, bueno, únicamente el otro 30% puede participar de esa lucha. Estás excluyendo al 70% de la gente. Eh, si lo Sí, partidizás, ¿no? Si obligás a que hay que ser progre o de izquierda o peronista para defender la ley de discapacidad. No, no tiene, eso va en contra de la unidad de acción, ¿no? De la máxima unidad de acción. y algo que me parece importante es como veo una actitud a nivel nacional y en general a nivel político de reactiva en defender lo que está en peligro en vez de proponer una alternativa, ¿no? Porque cuando se ataca a la universidad, ¿vamos a defender la universidad que tenemos o aprovechamos para un contraataque y decir, bueno, vamos a cambiar la universidad, pero en una dirección que no sea la privatista, ¿no? En una universidad que sea pública, que esté más vinculada con las comunidades, que esté con otras orientaciones, que se adecue a las urgencias del presente, ¿no? Y ahí te metes en la discusión, pero no, porque querés defender lo que había, ¿no? Sino tratar de dar una disputa por un cambio superador de la universidad que tenemos y lo mismo se puede aplicar a distintas instituciones, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a mí me pasaba querer defender el CONICET cuando fue dirigido por varios años por alguien que era un aliado del modelo agroexportador, eh, pero en el sentido más sojero, ¿no? Más del modelo tradicional de agricultura, Nino Baraneado. Entonces, defender eso como si fuera la panacea, como si era la época de oro del CONICET y que ahora lo quieren destruir, también es una ingenuidad, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, quisiera defender el CONICET, también tendría que defender que el CONICET destine o priorice algo distinto a lo que estaba priorizando anteriormente. Lo Hay una defendemos, cuestión ahí. lo defendemos, Con defendemos acción también un y cambio. hay una cuestión con la acción y el discurso, ¿no? A ver, en el discurso sí, no nos tenemos que dejar limitar, ¿no? Por a decirle todo que sí ahora a las voces de la oposición peronista, ¿no? O Ujú. progre, decir, defendamos al CONICET, defendamos la universidad, y no tienen ninguna crítica, digamos, ni al CONICET ni a las universidades, ¿no? Eh, nosotros a eso se puede responder con esto que vos decís, ¿no? Como diciendo, sí, a ver, hay que parar lo que quiera hacer mi ley, pero tampoco es que las cosas están bien como están, Sí, y hay que ir para este otro lado. Ahora, en los hechos, eso en el discurso, ¿no? Ahora, en los hechos, la unidad de acción está en parar lo que quiera hacer Milei. sí. No la Sí, vamos a tener claridad, parar ¿no? En contra de la en privatización. esta contrapropuesta. La Ujú. contrapropuesta es algo que tiene que ser parte de una conversación, pero en la máxima unidad de acción entre quienes quieren dejar las cosas como están y quienes las quieren cambiar para mejor está en parar lo que quiera hacer Milei. Eso es algo que también bastante, es un bajón,
¿no? Porque a veces significa ser selectivo, a ver, en cuanto al momento en que decís en voz alta estas críticas, ¿no? Estas críticas que son críticas a tus aliados de momento, ¿no? Es como que uno está obligado a aliarse ahora con el peronismo, por ejemplo, o con la progresía para defender la Universidad Nacional, está obligado a hacerlo en la práctica, pero no está obligado a pensar como ellos y a decir lo mismo que ellos. El tema es, bueno, ¿en qué momento decirlo? ¿No? O sea, hay que priorizar la unidad de acción. Es un equilibrio entre priorizar la unidad de acción sin perder la propia identidad, ¿no? Y autonomía, eh, y sin bajar las contrapropuestas que uno tiene, ¿no? Es una cuestión muy compleja de la acción política, Sí, para mí porque, por ejemplo, a ver, imaginemos si fuera al revés, ¿no? Que estamos bajo un gobierno peronista y bueno, eh, hay adoctrinamiento en las universidades, ¿no? Hay adoctrinamiento progresista peronista en las universidades, en algunas, por lo menos. Eh, en cuanto al diseño de los planes, ¿no? De los planes curriculares, ¿no? En cuanto a una hegemonía de que la mayoría de los profesores son de determinada ideología política, ¿no? Eh, la relación entre el claustro docente y el rectorado, ¿no? Hay cosas de política interna dentro de las universidades que llevan hegemonías, que no son el templo del saber, así como lo quería la reforma universitaria, ¿no? Y bueno, imaginemos, estamos bajo un gobierno peronista y estamos criticando eso, ¿no? ¿Qué pasa si a esa crítica se suma gente eh, así, liberal de derecha, ¿no? Gente que también está opuesta al progresismo, a la hegemonía del progresismo, del peronismo, pero no porque quieren un terreno horizontal para todas las ideas de pluralismo, de libertad de expresión. Eso es lo que dicen. Lo que quieren ellos es ser ellos los hegemónicos, ¿no? O sea, se quejan de la censura progresista, pero para establecer ellos la censura propia, la censura reaccionaria, ¿no? Eh, entonces, ahí también habría que tener cuidado con quién se hace unidad de acción. O si se hace unidad de acción, bueno, de distinguirse, ¿no? Está bien, coincidimos en este punto, pero guarda que en este 90% no pensamos lo mismo. Somos divergentes. Esas son cosas bueno, que cualquiera que se ve obligado a un tipo de práctica política las tiene que considerar. Y para mí es clave que para diferenciarse haya que tener una propuesta alternativa, ¿no? Por ejemplo, aprovecho para mencionar, ¿no? Cuando uno se opone al liberalismo extremo de Milei y su proyecto privatizador, de fomento al libre mercado, de una función del Estado solamente protectora de la propiedad privada, eh, y también se opone a una política económica keynesiana, de un Estado crecientemente interventor en muchas esferas de la vida, y que usa instituciones estatales para bajar línea, ¿no? Entonces, por un lado le estamos poniendo al modelo peronista, pero también al modelo liberal, que también lo podríamos poner a Macri ahí, ¿no? ¿Y qué se propone como alternativa? Bueno, una alternativa es apostar por los bienes comunes, ¿no? No queremos que el Estado nacionalice los recursos y los gestione con su lógica estatal, poniendo a su gente, aprovechando también para robar muchas veces. Y tampoco queremos que sea el sector privado, porque no idealizamos ni al sector privado ni idealizamos al sector estatal. Sabemos que en ambos eh, hay grandes problemas y que están alejados de priorizar las necesidades del pueblo. Entonces, cuando uno se opone, tiene que tener en claro que
se quiere una gestión colectiva, una gestión de los bienes comunes comunitaria, empoderando a las comunidades locales con una democracia genuina en esa administración, sin la lógica estatista ni la lógica privatista, pero avanzando en esa alternativa, tanto a Sí, nivel son, nacional, provincial digamos, y local, ¿no? Pensarlo cómo tener una línea ahí de presentar una alternativa. es que la discusión es de qué manera alcanzamos el bien común, ¿no? Lo que es mejor para todos, ¿no? Sí. Y bueno, está la ideología liberal que dice, bueno, para alcanzar el bien común hay que dar libre al egoísmo individual y quitar la influencia del Estado del medio. Entonces el mercado este, va a regular. Y después está la línea estatista diciendo, bueno, no, tiene que haber el bien común, el garante es el Estado, ¿no? Que tiene la visión de conjunto, que tiene la soberanía, ¿no? Que tiene la capacidad administrativa, ¿no? Para asignar los recursos de una manera justa, ¿no? Y la tercera, bueno, sería la nuestra, bueno, ¿no? Tanto el mercado como el Estado resultan intermediarios, ¿no? Hay una distinción radical entre lo que es el bien común, el bien de una comunidad, y el interés, tanto el interés privado como el interés estatal, ¿no? Y para eso hay que derromantizar el interés estatal, ¿no? Todo el discurso de tipo Villique en Antiojito, que dice el Estado somos todos, minga. O sea, si no, a ver, cuando te está pegando la policía, así el Estado somos todos. Eh, entonces, bueno, entonces, ¿cómo lograríamos que el mismo pueblo tenga el poder político para decidir, bueno, cuál es el bien común? ¿No? Sí, De qué manera vamos a priorizar y gestionar el bien común. Entonces, bueno, ahí uno tiene que hablar de democracia directa, como se le llama ahora, ¿no? De democracia sin Estado, ¿no? Y por lo tanto, como es democracia, tampoco, también significa que no está la hegemonía del mercado, ¿no? Si queremos llamarle hegemonía, sería hegemonía del ciudadano, ni el sí, sí. mercado ni del Estado. ¿No? Y eso significa, bueno, ir abrevando en estas tradiciones que están enterradas, ¿no? De tradiciones democráticas, comunalistas, ¿no? Bueno, las cuales uno de los grandes nombres, ya lo mencionaste, que es Murray Bookchin, que se dedicó a buscarlas, ¿no? Y a darles forma con su propuesta de municipalismo libertario. Pero también hay otras. Ahora yo estoy leyendo desde hace unos meses el libro El amanecer de todo, ¿no? Del antropólogo David Graeber y el arqueólogo David Wengrow, ¿no? Donde básicamente se hace un repaso tanto de la prehistoria como de la historia antigua, ¿no? Y bueno, hay evidencia de ciudades en todos los continentes, ciudades, o sea, estamos hablando de asentamientos de más de miles de personas, que se han gobernado mediante consejos de vecinos, consejos de delegados, ¿no? Sin una monarquía, sin una nobleza, sin una aristocracia. eh, y entonces eso, incluso a veces contra los prejuicios de los propios antropólogos, que pensaban que, bueno, siempre tiene que haber un rey, siempre tiene que haber una autoridad central. Entonces, en estas ciudades, cuando no descubrían que este, no había diferencia entre los enterramientos, por ejemplo, no había diferencia entre las viviendas, no había palacios, no había evidencias de un poder central, de una concentración de las armas, por ejemplo. Entonces decía, oh, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Viste? Y trataban de hacerlo encajar en el modelo de, bueno, seguramente hay una monarquía o acá, bueno, y no la había. Entonces la propuesta de democracia directa no es solo, no es inventar algo nuevo, es recuperar eh, algo que
podemos decir hasta decirle natural, porque ha tenido muchos orígenes independientes en varios de los continentes, ¿no? En Eurasia, en América también, en Oceanía y en África. Entonces, bueno, esta tercera posición, que es la de la democracia, es para mí la que tenemos que darle fuerza, ¿no? A nivel de la cosmovisión, empezar a introducirlas en las conversaciones de política, bueno, a nivel nacional y provincial donde podamos, y a nivel local, para mí, es donde más tiene cabida. Y pasando a nivel provincial, ¿no? Uno podría pensar que hay provincias de tales dimensiones que son casi como un estado nacional, ¿no? Como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. Ujú. Bueno, Córdoba también tiene un tamaño que es más grande que algunos estados nacionales, en sentido de tanto poblacional como de tamaño. Eh, entonces, pensar que, bueno, en algunas provincias es mucho más difícil la tarea de poder gestionar de forma más directa, pero hay también casos de provincias con poca población, donde una confederación sería posible, donde se podría reemplazar, digamos, el poder ejecutivo tradicional provincial por otras formas. Eh, y donde eso no se puede porque hay unas dimensiones que lo impiden, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es complicado, ¿no? Una megalópolis. Yo en esto soy bastante insistente que hay que desarmar las megalópolis, porque una megalópolis es atenta contra la posibilidad de una gestión democrática, ¿no? Incluso yo pienso, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires en un momento se organizó a través de comunas. Esas comunas buscaban un poco de descentralización y dar cierto protagonismo a los barrios. Pero en la práctica tampoco se concreta, ¿no? La gente vive muy alienada en las grandes ciudades, muy alejada de los asuntos públicos, Sí, es como muy... el federalismo a nivel nacional. Sí. Más falsa, sí. Entonces se genera, ¿no? En la práctica sería algo que favorecería cierta descentralización y mayor democratización a nivel barrial, pero la gente ni conoce los comuneros, cuando vota no vota con conciencia, no hay instancias de participación generadas por la comunidad para la toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones podría ser qué hacer con las plazas, con los parques, con las obras públicas, ¿no? Convocar asambleas para los que estén interesados. No, eso tampoco sucede, ¿no? Es algo que no ocurre, ¿no? Y para que haya una democracia efectiva también tiene que haber una gestión colectiva, ¿no? Si una comunidad eh, administra, ¿no? El agua, administra, tiene decisión efectiva sobre qué hacer con la electricidad, con las necesidades locales, ¿no? Tanto de limpieza como de proveer los espacios públicos, y tiene incidencia real en eso, esa participación va a tener una motivación. Si hacemos una asamblea consultiva donde lo que decide la comunidad, después el intendente no le da pelota, y no sirve de nada, ¿no? Termina generando una desmovilización, ¿no? Sí. No fomenta la participación, al contrario, atenta contra la participación. Entonces, bueno, hay que también encarar, ¿no? La necesidad de reformas, ¿no? Incluso donde hay intendentes que son de un partido político nacional, presionar para que ese intendente abra canales de, mm, de participación directa, ¿no? Y la máxima, ¿no? Desplazar a estos intendentes por representantes populares o suprimir la figura del intendente, ¿no? Pero para eso eh, sabemos que no es sencillo. Pero intentarlo en algunos Sí. lugares eh, y Igual ahí, tenerse... ahí pasaste a nivel local, ¿eh? Estás ¿Qué? hablando a nivel local ya. Sí, yo me fui a otro nivel, ¿no? Pero a nivel provincial también se podría pensar en instancias mucho más de representantes de los distintos municipios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una provincia eh, que tenga una población manejable, ¿no? Digamos, cada ciudad mediana y pequeña pueda tener sus representantes y participar directamente en la toma de decisiones. Porque muchas provincias manejan recursos significativos que son totalmente discrecionales por parte del gobernador, ¿no? El gobernador Sí. hace un uso discrecional de esos recursos, que muchas veces no son pocos, ¿eh? Son recursos importantes.
y que podrían ser más, ¿no? Si uno justamente piensa en una lógica de que cada nivel local dependa cada vez menos del Estado Nacional, tendría que manejar sus propios recursos, ¿no? Y esos Y recursos ser destinados. hay una cuestión así, bueno, que algunos podrían llamar reformista, ¿no? De ir pensando, bueno, a nivel nacional, a los tres niveles, esto vale para los tres niveles, pero es una reforma constitucional, ¿no? Porque mucho, por ejemplo, si hubiera ahora el consenso en la clase política nacional para hacer una reforma de la Constitución Nacional, ahí Sí, estaría bueno intervenir, ¿no? Justamente para empujar para alguno de estos lados estos aspectos descentralizadores, ¿no? sí. Hay cosas que tienen que pertenecer al Estado Nacional y otras cosas que no tienen por qué pertenecer al Estado Nacional, que podrían Sí, sí, pertenecer a las no hay ni argumento. provincias, ¿no? O Ujú. incluso a los municipios, ¿no? Eso es algo que se puede discutir en una reforma de la Constitución. Y a Sí, nivel, incluso cómo distribuir las asimetrías, ¿no? Por ejemplo, cómo las provincias ricas en recursos pueden contribuir a las provincias menos favorecidas, ¿no? Por las condiciones que tienen. Hay provincias que son poco favorecidas porque no tienen ningún recurso capaz valioso en la economía actual, eh, pero que podrían tener un desarrollo igual, ¿no? Que están, bueno, eh, vamos más profundo. Hay sí, provincias que son insustentables, ¿no? Porque si, a sí, ver, si va a depender eternamente de estos subsidios, sea por parte del Estado Nacional o de otras provincias, lo cual es más polémico, ¿no? sí, Eh, entonces, bueno, ¿por qué existen como provincias? ujú, A lo mejor no tendrán que fusionarse con otras provincias, armar una provincia más grande, ¿no? Una provincia que sí que tenga, que pueda tener un... Porque para mí lo que hay que lograr es la autonomía, más. Entonces, para que esas provincias sean autónomas y eso también le quite poder al Estado nacional, ¿no? Hay que lograr que sean autónomas, ¿no? Entonces, para eventualmente reemplazar esta federación por arriba, ¿no? Por una confederación de provincias. Pero para eso las provincias tienen que ser autónomas. Bueno, si estas provincias no van a ser autónomas nunca, ¿no? Por el territorio que tienen, eh, bueno, a lo mejor habría que estudiar si no tienen que desaparecer como provincia en el sentido de fusionarse con otras, quizás, ¿no? ahí en este punto algo importante es que la falta de autonomía económica de las provincias hace que se tengan que someter muchas veces políticamente al Ejecutivo Nacional, ¿no? Claro, y sí, Tienen que entonces votar en la no hay ley que ellos ¿cómo va quieren. el federalismo? Quienes reclaman federalismo en la política nacional generalmente son gobernadores o legisladores de provincias que son fuertes, que tienen una economía fuerte. Entonces se le Sí, pueden parar de manos al Estado Nacional, le pueden criticar cosas como la coparticipación federal, pero otras provincias no pueden, porque sin esos fondos del Estado Nacional no funcionan, sí. ¿no? Entonces, bueno, el tema es, bueno, entonces esa provincia tiene sentido que exista, ¿no? Como provincia separada, ¿no? O podría fusionarse con otras. Entonces, de esa manera, incluso la gente se recuperaría esa autonomía política. Eh, y después, Yo cuando quisiera me una interesó cosita mucho, cortita. Sí, me interesó sí, mucho cuando decías lo de que a nivel provincial que haya una representación de los municipios, ¿no? Como un cogobierno entre el gobernador y la representación de los municipios. sí, En realidad yo lo llevo un paso más adelante. A mí, para mí que exista a nivel provincial los congresos, o sea, cámaras de diputados y senadores o legisladores, como en Córdoba, ¿no? Está todo fusionado, no tiene sentido, ¿no? Tendría muchísimo más sentido. Bueno, que haya un gobierno provincial, un ejecutivo provincial, ¿no? Y que en vez de un poder, que ese poder legislativo, por así decirlo, a nivel provincial, que tenga que ver directamente con los gobiernos municipales, ¿no? Que sean representantes.
así a nivel por población, ¿no? Eh, de cada gobierno municipal. Entonces no tenés que hacer elecciones para, entre comillas, el parlamento provincial. Porque actualmente lo que pasa es que, por ejemplo, en Córdoba, el que gana las elecciones para gobernador tiene la mitad más uno de los puestos en la legislatura. ¿No? Entonces la legislatura se convierte en un grupo de levantamanos para el gobernador. Sí, No, es ni así. siquiera se cumple el ideal de la separación de poderes, el ideal republicano, ¿no? Eh, entonces, en cambio, sí, el Parlamento provincial, por así decirlo, representara la misma pluralidad que está en los gobiernos locales, entonces tendría más sentido. Entonces, y daría, digamos, este, cada municipio sabría quiénes son sus legisladores, ¿no? Y qué se vota a nivel provincial. Me parece que tendría más sentido eso. Bueno, y eso se podría discutir en una reforma de la Constitución provincial. Sí. Esas son cosas en las que el anarquismo clásico promulga el abstencionismo, ¿viste? Eh, y bueno, yo lo creo recontra equivocado. Para mí son oportunidades, no es que vamos a hacer la revolución con una reforma constitucional, pero a ver, son intersticios cuando se abren intersticios así de participación ciudadana, hay que aprovecharlos, ¿no? Sí, Entonces, si y se me va a parece discutir importante la esto, ¿no? Constitución, tenés que aprovecharlo para avanzar hasta donde más puedas, por lo menos a nivel legislativo. Después, siempre va a ser una cuestión de si la ley se aplica o no, ¿no? De la correlación de fuerzas del momento, de si una ley se aplica o no. Eh, pero que exista la ley es mejor que no, digamos, y eso lo saben, bueno, a ver, lo podemos, la gente que tiene que abortar lo sabe, ¿no? Que toda la diferencia que hace que exista que el aborto sea legal, ¿no? Eso lo saben. Entonces, son cosas a veces que hay que ponerse, por más que nosotros nos llamemos econarquistas, que hay que criticarles al anarquismo clásico, ¿no? Cosas muy, muy sectarias, y doctrinarias bueno, que han llevado a su automaginación, por así decirlo. Y porque también hay una cierta pereza en pensar la democratización, ¿no? Porque uno, si es anarquista, está a favor de una democracia real, no esta democracia representativa, burguesa. Pero, Sí. ¿cómo se hace efectiva una democracia real? ¿Rompiendo con todas las instituciones democráticas existentes o haciendo que estas instituciones, que muchas son logros, porque no es lo mismo tener una democracia representativa que tener una monarquía? Por más que uno esté Ujú. en contra de la democracia representativa, la ve como un estadio mucho más avanzado que una sociedad monárquica. Sí. Entonces, eh, ir combatiendo todas las limitaciones inherentes a la democracia representativa para volverla progresivamente. Yo en principio hasta soy gradualista, diría, hasta participativa, y si uno logra que sea participativa, puede ir por lo que sea directa. Pero no vas a pasar de la representativa a la directa de una. Tenés que ir generando una participación, ¿no? Después, a futuro, si uno radicaliza el proceso, podés suprimir las instancias representativas, ¿no? No, por Eh, eso requiere ni una mentalidad inmediatista ni una mentalidad gradualista, sino prestar atención al momento hacer siempre lo máximo que se pueda en el momento. sí, Eso requiere como mucha habilidad para calibrar, ¿no? Para diagnosticar y para calibrar. Para a ver cómo le sacamos el máximo jugo, ¿viste? En este momento. Si se abre este intersticio de participación, bueno, ¿cómo lo aprovechamos al máximo? ¿No? Y eso significa decir, bueno, no vamos a poder hacer más de esto, ¿no? La alternativa, bueno, a veces quizás la alternativa sí es la abstención, en algunos momentos. sí, En algún momento puede ser la abstención, puede ser lo más revolucionario que puedes hacer, por así decirlo. ¿No? O no hacer nada, el silencio a veces es lo conveniente, ¿no? Entonces, bueno,
hay que tener esa apertura mental para todas las opciones, ¿no? Pero es como que no es adoptar un enfoque teórico y después seguir en piloto automático, que es lo que pasa con las ideologías muchas veces. Si no, no, es prestar siempre atención al momento e ir hasta y ver cuánto podés avanzar. O por lo menos si lo que se impone es un retroceso, de qué manera retroceder, cómo retroceder lo menos posible o lo más ordenadamente posible, ¿no? Cómo preservar lo más posible, cómo perder lo menos posible, ¿no? Esas son cosas que requieren una apertura mental y una madurez, para decirlo corto, ¿no? Creo que si pasamos, ¿te parece pasamos directamente al nivel local? Que ya lo estuvimos haciendo un ida y vuelta. Bueno, a nivel local es como que incluso tenemos la potencialidad de que las cosas sean más claras, ¿no? Cuando ya, porque a veces lo nacional y lo provincial, dependiendo, bueno, el tamaño del país, de la provincia en la que estemos, son abrumadoras, ¿no? Estamos hablando de, sos uno entre 1 millón, por ejemplo, ¿no? Sos una persona en un territorio de, no sé, miles de hectáreas, ¿no? Y te sentís muy chiquitito. Ahora, a nivel local, salvo que vivas en una megalópolis, ¿no? El nivel local está más cercano y está mucho más concreto, ¿no? Y a nivel local, por ejemplo, tiene mucho más sentido no dividirse, no fragmentarse por posiciones qué sé yo, propias de la política nacional. Vamos, bueno, a ver el caso mío que siempre menciono, ¿no? Acá para defender un humedal en Villa Carlos Paz. Hemos formado una asamblea de vecinos y en la asamblea de vecinos hay peronistas, hay radicales, hay, no sé, macristas, bueno, estoy yo que soy el único anarquista, parece. Este, eh, y sin embargo, el interés lo tenemos claro, el interés de defender el humedal, ¿no? Y ni siquiera damos cabidas a discusiones. Se han intentado meter, por ejemplo, eh, la Libertad Avanza, ¿no? Los muchachos locales de la Libertad Avanza se fueron porque intentaron meter cuñas, digamos, llevar agua para su molino, intervenir como partido dentro de la asamblea, llevarla hacia un lugar, ¿viste? Bueno, para acumular ellos, ¿no? Y no pudieron, se fueron. Eh, entonces, está bueno eso, ¿no? Está bueno eso y que sigamos discutiendo cómo preservar el humedal y no que estemos discutiendo, no sé, por cuestiones de la política nacional, ¿no? Y que nos dividamos por eso. Entonces, que una parte de la asamblea, por eso también pasa, ¿no? El vecino entra a participar por algo concreto y si hay una discusión ideológica, dice, esto es política y se va a su casa, ¿no? Entonces, hay que tener una responsabilidad a nivel local cuando uno está es parte de alguna iniciativa concreta, que esa iniciativa puede ser ambiental, como en este caso, o puede ser cuestiones de seguridad. Eh, por ejemplo, en tu cuadra ha habido muchos robos, ha habido una seguidilla de robos y no se ve pasar por las noches a ninguna patrulla, ¿no? Entonces, bueno, supuestamente la policía está para protegernos, ¿qué está haciendo? ¿Que esto es zona liberada? ¿Qué pasa? ¿Viste? ¿Qué está haciendo la municipalidad? Entonces uno como vecino se puede organizar, juntarse con los vecinos de la cuadra y no tenés que discutir, no te interesa saber a quién votó ese vecino en la elección pasada, ¿no? Sino, a ver, bueno, che, ¿te parece que, no sé, nos juntemos en esta esquina a hablar del tema? Bueno, que cuenten los vecinos que fueron asaltados, que cuenten su caso, ¿viste? A ver qué podemos hacer, qué gestión podemos hacer ante el gobierno municipal, ante la comisaría, ¿viste? O ante los medios, ¿viste? Esas son cosas que se pueden hacer,
y, no, y son bien concretas y ahí posicionarse, andar viendo qué ideología tiene cada uno, a quién votó, es directamente estúpido, contraproducente, digamos, fragmentador. Entonces ahí se ve bien, porque vos estás procediendo, son ciudadanos juntándose por un interés común, ¿no? Y organizándose entre ellos para ver de qué manera promueven ese interés común. Entonces, ese es el nivel de política local que hay que lograr y que eso, que se siente chiquito frente a la política provincial y nacional, en los hechos termina teniendo mucha más importancia para tu vida cotidiana, ¿no? Termina teniendo mucho más impacto. Entonces, bueno, nosotros queremos sobresaltar ese nivel de la política, ¿no? El nivel local. Yo voy a intervenir como en una dirección de respondiendo posibles críticas, ¿no? El localismo, ¿no? De una forma peyorativa, ¿no? Cuando uno capaz quiere dedicarse a priorizar lo local, te pueden pensar que cada vez es una lógica más como, bueno, corporativista, defender tu ciudad, tu barrio, y despreocuparte por la situación en los demás dimensiones del país y de la provincia o de lo demás. Entonces, pensar que cuando uno prioriza lo local no es que solamente te va a importar lo que pasa en tu barrio, pero sí te vas a ocupar de lo que sí depende de vos, ¿no? Hay un principio ahí filosófico de prioricemos, ocupémonos de lo que depende de nosotros primero, porque lo que nos excede eh, es mucho menos lo que podemos hacer, como dijiste vos, ¿no? Entonces, si uno logra tener un impacto local, ese impacto local luego puede trasladarse a otras dimensiones. Pero si a nivel local no pasa nada, eh, difícilmente se pueda generar transformaciones en los otros niveles. Por lo menos para mí esa es una hipótesis con la que trabajar, ¿no? De que si logramos cambios locales en muchos lugares, eso se puede después articular y convertirse en algo prefigurativo. El tema es Eh, que, para te interrumpo un segundito, a nivel local nunca es que no pasa nada, sino que pasa, pero vos pero no te involucrás. eso, bueno, Vos no, ni sí, te sí, enterás, porque a ver, todo estos mocitos politizados que seguramente tienen esa cuestión del localismo, ¿no? De usar localismo como palabra peyorativa, seguramente pertenecen a alguna tribu política que es estatista, ¿no? Yo ya me ujú. los imagino el tipo de persona. Eh, y esa gente está más informada, quizás, quizás de cosas que ni siquiera pasan en Argentina, que de lo que pasa en su propio barrio, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tan inteligente es eso, ¿no? Y además, imagínate decirle a un laburante, ¿no? A vos lo familiar no te tiene que importar, ¿no? Porque si vamos a un paso más atrás de lo localista y de tu ciudad, del barrio, bueno, es tu familia, es como el círculo más próximo. Ah, bueno, no, si te importa lo familiar, si vos dedicás tu energía a lo familiar, no sé, sos un pequeño burgués, por así decirlo. Imagínate decirle eso a un laburante, o a un padre, ¿viste? Es ridículo. Entonces, como que, no sé, esta gente tiene en su cabeza como una imagen de que la persona tiene que interesarse por lo gran, por lo macro. Si no estás dedicando toda tu energía a lo macro, no estás haciendo política. No sé, Sí, parece pero que también es un error, pensamos. para mí es un error ideológico, Danilo, porque es una idea errada de pensar que los cambios reales se dan en la escala del Estado nacional, del Estado provincial, pero Sí, a nivel local no sí, se dan cambios reales. Y es lo contrario, ¿no? Es una inversión ideológica que hay que hacer ahí, en el sentido de sí. que Es posiblemente los una cambios más alienación. importantes. O sea, Sí, mucha de sí, esta gente habla de la alienación o conoce el concepto, ¿no? Y ellos sí. mismos están en esa. Alienados de lo inmediato, de lo local, de lo que los rodea, de lo que tiene un impacto. De hecho, puede tener mayor impacto dar una disputa por conservar un espacio público, un espacio natural en tu territorio, un espacio verde, que decidir el gasto, si le pagamos la deuda al fondo o no. Porque eso también nos excede, ¿no? No lo vamos a decidir nosotros.
por ahora, ¿no? Podemos tener una incidencia, participar de eso, pero probablemente con los recursos que maneja un municipio se puede restaurar espacios verdes, se puede generar iniciativas hasta de voluntariado para restaurarlos si no hay plata, se puede organizar a la comunidad para, para generar soluciones, para avanzar en proyectos de agroecológico, ¿no? Un montón de cosas que ni siquiera nos imaginamos porque no nos preocupa, porque no hay un interés en pensar qué se puede hacer, cómo lo local puede dar impulso a un montón de iniciativas. Yo creo que en esos casos también hay que tomar en cuenta, como prescindiendo hasta capaz del signo político, ¿no? Pero bueno, ¿qué municipio activaron, ¿no? Desde activar, como diciendo no a los agrotóxicos, que hay un montón de municipios que Sí, establecieron de distintos signos políticos, que por presión capaz muchas veces ciudadana, ¿no? Por cuestiones de salud, lograron pronunciarse, ¿no? Este municipio es libre de agrotóxicos. sí. Y así como lograron eso, pueden decirse somos libres de precarización laboral. Somos libres, ¿no? Como pararse, y si eso se extiende, tiene un impacto, ¿no? O este municipio se autogobierna, ¿no? Tomamos las cuestiones de forma participativa, ¿no? Y empezás a generar una liga de municipios autogobernados, que parece utópico, pero es mucho menos utópico que pensar cambiar, hacer la revolución en algún momento y transformar todo. Es Es más que ese viable. escenario va a llegar. ¿Es eso? Ese escenario, a medida que se profundice el colapso del Estado nacional y provinciales, va a llegar ese escenario. Es el autogobierno o el caos, ¿Y sí? ¿no? O verdaderamente el todos contra todos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las ideas matafuego, entre comillas, ¿no? Que para eso escribí mi librito de una ciudad gobernada por asambleas barriales o vecinales. Eh, yo creo que va a llegar el momento del autogobierno. Por eso hay que irlo introduciendo desde ahora en la conversación. Por más que ahora no sea posible, primero Ujú. porque no hay consenso, por ejemplo, en mi ciudad, no hay consenso. Segundo, porque si lo hubiera, bueno, el Estado nacional o provincial manda la policía, el ejército, mafias y sofoca ese intento de autogobierno, ¿no? Pero bueno, eso pasa porque tienen energía para hacerlo, ¿no? Porque Ah, sí, pues, después también creo que hay que señalar como obstáculos reales que uno puede imaginar en escenarios hipotéticos, ¿no? Si vos lográs un asamblea de 1000 personas, que es un montón, ¿no? En Villa Carlos Paz, y te van a decir, ah, pero no es representativo, no es representativo, porque en no, Villa Carlos Paz vive tanta cantidad de gente y 1000 personas no pueden decidir por el resto. Pero sí puede decidir uno que fue votado por el claro, resto, ¿no? Cuestiones son cuestiones de discusiones políticas un poco más a fondo, de decir, ¿por qué es más representativo lo que decide un intendente que lo que decide una asamblea de 1000 ciudadanos activos, es más, conscientes? podés responder, no, no es representativo, es democrático, como Sí, para resaltar el antagonismo entre ambas cosas, ¿no? Entre la democracia y la representación. pero ahí es una disputa, ¿no? Es decir, es más democrático una asamblea abierta donde no se le cierra las puertas a nadie, donde se toman decisiones colectivas, que lo decida el intendente en su despacho por orden del gobernador de la provincia. Porque también pasa eso, no es que el intendente tiene en cuenta los intereses de sus ciudadanos. No, muchas veces son decisiones que vienen de más arriba y que el intendente es un empleadito de la gobernación. A veces Y, sí, eso y- pasa, sobre todo, así como hablamos de que las provincias necesitan una autonomía económica para tener una autonomía política del Estado nacional, ¿no? También los municipios necesitan tener una autonomía económica para tener una autonomía política del Estado provincial, ¿no? Y bueno, yo vivo en un municipio que tiene una muy buena recaudación, ¿no? Entonces tiene una autonomía económica, ¿no? Del Estado provincial. Ahora sucede, bueno, que el intendente que está ahora está alineado, o por lo menos no es la oposición del gobierno provincial. Formalmente es como del mismo partido, por más que haya internas, etcétera. Pero un municipio que no tiene baja recaudación y que depende de fondos provinciales,
no tiene autonomía, ¿no? Le Ujú. pasa lo mismo que a las provincias que no pueden subsistir sin el Estado Nacional. Entonces, bueno, ahí también se presta, y ahí tendría lugar las preguntas que me habías mandado, ¿no? Para planificar la producción, ¿no? Para satisfacer necesidades y la gestión de la vida en común, ¿se requiere Estado? ¿No? A nivel, pensémoslo, a nivel local, ¿no? Para romper con la dependencia del Estado Nacional y los estados provinciales. ¿Cómo hacemos para promover qué reformas a nivel local podrían promover la autonomía, ¿no? Para en localidades que son muy dependientes del Estado provincial o del Estado nacional, ¿no? Cómo impulsar proyectos de desarrollo local que no estén atados a la lógica del crecimiento infinito que caracteriza al capitalismo, ¿no? Esas son cosas que se pueden ir respondiendo, ¿no? Para ir expandiendo el universo mental, ¿no? Para que esta tercera posición, que no es ni privatista ni estatista, vaya teniendo más protagonismo, ¿no? Que vayamos pensando, bueno, ¿de qué manera podemos organizar la obra pública en un barrio, ¿no? O el cuidado, la obra pública en una ciudad, o el cuidado de los espacios verdes en un barrio? A ver, ¿necesitamos realmente a un Estado? ¿No? ¿O esto es una cuestión de, bueno, de recursos, de mano de obra? Eh, ¿Necesitamos tanta burocracia para hacer una tarea como esta? O a veces, yo lo he vivido desde adentro, a veces la burocracia más que agilizar hace todo lo contrario, ¿no? Y aparte la burocracia se come recursos de la recaudación, Sí, ¿no? Porque la muchas veces la burocracia burocracia consume partidaria recursos. se come recursos valiosos. Porque Y a la veces si burocracia se tenés un sueldo resiste, de 100 burócratas inútiles, con esos sueldos de 100 burócratas inútiles podés hacer mucho más que lo que hacen esos burócratas, ¿no? la Podés. burocracia es otro organismo que quiere crecer Ujú. también, que también tiene una tendencia al crecimiento, donde se resisten reformas que reducen la burocracia o que hacen algunos procesos más eficientes, ¿no? Eh, Se resiste, por ejemplo, la informatización, ¿no? Hay municipios en pleno siglo XXI que siguen usando papel para todo, para los expedientes. Los expedientes no están digitalizados, ¿no? y se Eh, oponen a la digitalización porque saben y que perderían. físicamente hay que llevar una carpeta de un área a la otra del municipio, ¿no? En vez de utilizar emails o sistemas digitales, ¿no? Estamos hablando de municipios que tienen computadora, tienen internet, tienen esos recursos y siguen valiéndose de un expediente, de un pedazo de hojas que hay que llevar y traer a todos lados. Bueno, esos son desafíos, son cosas para pensar que incluso mucha gente... A ver, va a estar el clásico derechista que va a decir que le chupa un huevo la subsistencia de sus vecinos, ¿no? Si ese vecino es empleado público, lo va a odiar porque es empleado público, no va a distinguir entre ñoquis y gente con vocación de servicio, ¿no? Pero, a ver, hay gente que tiene una crítica a esas cuestiones ineficientes y que no es, la solución no es, mejoremos la eficiencia de esto para poder despedir más gente, sino es, mejoremos la eficiencia de esto, pero para poder hacer más cosas. Con los mismos recursos, hacer más cosas. No hacerlo de ahora con menos recursos, digamos, nada más. Entonces, esas dos tendencias también pueden estar. Entonces, se podría aprovechar muchísimo la creatividad de la gente, ¿no? Poniéndola a pensar en esos problemas que son bien concretos. Sí, por ejemplo, yo voy a poner un par de ejemplos para ir cerrando, pero es un tema para seguir debatiendo. Herramientas comunicacionales, ¿no? Un municipio tranquilamente podría tener un grupo de WhatsApp donde estén todos los ciudadanos y difunda, un grupo de difusión, no digo debate porque capaz de armar. Debate va a estar la que quiera vender cosas ahí o el que quiera usar ese espacio para otros fines que no son capaz políticos.
pero donde todos los vecinos interesados se pueden enterar de qué le pasa en su municipio, ¿no? A través de un grupo de WhatsApp. Mirá qué fácil. Un grupo de difusión donde se le exija al gobierno municipal que diga en qué gasta, qué decisiones tomó, en qué, ¿no? Donde los ciudadanos puedan ejercer control. Y esto no es algo complicado. Técnicamente es facilísimo. De Ah, hecho, sí, todos si no hemos se dicho, hace es por falta de voluntad política. No, y no sí, es que porque un grupo por falta de es medios. mejor y más fácil que tener una página web. Uno puede decir que esté en una página web. Pero si está en un grupo de WhatsApp y te llega, le llega a todos, ¿no? Y es cuestión de hacer un clic y si uno quiere consulta, eh, desde ese grupo de WhatsApp se puede convocar también a asamblea o a cosas participativas, ¿no? ¿No? Igual Que te la gente digo, a pueda, ver, vamos a destinar justo esta está guita mencionando para algo, la plaza. justo está mencionando algo que no tiene por qué, que lo pueden hacer los mismos vecinos. Lo pueden hacer los vecinos, ¿no? Ahí le arman un doble poder. A ver, por ejemplo, en mi cuadra tenemos un grupo de WhatsApp los vecinos, y Sí, bueno, lo usamos así con discreción para cuestiones del barrio, ¿viste? sí, O sí. incluso, bueno, hoy hay corte de luz, ¿viste? Hoy el servicio de agua se va a resentir un poco, ¿viste? Para ese tipo de noticias. Que, Sí, también podés fomentar el apoyo más, mutuo, ¿no? Si alguno se quedó sin. Si alguno está con un problema, lo puedes ayudar, ¿no? Como pasa en un edificio, ¿no? sí, Justo, no sé, un sí. vecino se quedó. Está, no sé, lesionado y no puede caminar, no puede hacer compras. Bueno, alguno va y le Bueno, da una eso mano. pasó durante la pandemia, ¿no? Sí, O bueno, o como la cuestión de seguridad que mencioné antes, ¿no? Se escucha una alarma en la cuadra, che, ¿de quién es? Ah, es la mía, se disparó por accidente ya, ¿viste? Ese tipo de sí, sí. cosas. Y eso es algo que no necesitamos el permiso del municipio para eso, ¿no? Pero, a ver, hay cosas que sí se pueden hacer, por ejemplo, bueno, uno se puede suscribir. Hay algunos municipios que tienen una app, ¿no? Ujú. O que tienen una gacetilla municipal por email, ¿no? A lo que vos te podés suscribir y, viste, bueno, hay que distinguir entre lo que es propaganda oficial bueno, de realmente información pública, ¿no? Eh, pero bueno, están esos medios, Sí. hay cosas que se pueden aprovechar. Eh, También E para decir, incluso la disputa bueno, política, hoy ¿no? no Decir, se, guarda que hoy no pasa el camión de la basura, ¿no? Ese tipo de información que es útil para los vecinos, ¿viste? No es un posicionamiento ideológico, ¿viste? sí. Son cuestiones bien concretas de la ciudad. Eh, y yo creo que yo he encontrado, digamos, que vivir en esa dimensión, ¿no? La mayoría del tiempo es mucho más sensato, digamos, más economizador de los esfuerzos e incluso del estrés, ¿no? A la hora de preocuparse o de hacerse mala sangre. Si vos estás consumiendo el Twitter de Milei, ¿viste? Estás siguiendo a ver cuál es lo último que tuitea Milei, te haces mala sangre al pedo por cosas que no tenés influencia o que por ahí ni siquiera son tan importantes, ¿viste? En cambio, Yo creo bueno, que también, el nivel para tener local es, influencia hay que tener un colectivo. Porque la verdad, el individuo bueno, por sí mismo es insignificante. Si uno logra sí, construir algo colectivo, es otra cosa. Pero por sí mismo, un individuo que va a influir en. Y para poder construir algo colectivo tenés que construir en lo inmediato, ¿no? Podés construir algo colectivo, podemos armar algo político, vos allá en Villa Carlos Paz, yo acá, pero va a ser medio abstracto, ¿no? Podemos tener afinidad de ideas, eso sí, pero la sí, intervención, la intervención va a ser muy limitada. En cambio, con los vecinos uno puede intervenir, poner el cuerpo, eh, incidir, sí, sí, y es eso. afinidad con gente que compartís un territorio, ¿no? Ujú, Después está la afinidad con la gente con la que compartís una causa concreta, sí, ¿no? También está la afinidad ideológica, de cosas que se pueden hacer en base a afinidad de ideas, ¿no? sí. Pues, este podcast que estamos haciendo, ¿no? El tema es como que hay gente que parte de la afinidad ideológica y de ahí trata de hacer encajar todos los demás niveles, ¿no? Entonces, Ujú. claro, entonces terminás en que todo el mundo tiene que pensar como vos. Y el que no piensa como vos es un adversario o un enemigo. Eh, y no, ¿viste?
Para mí la cuestión del territorio, ¿no? Es lo más concreto que podemos hacer. Bueno, no sé si para mí agotamos, por lo menos para un episodio agotamos el tema. Después, Sí, sí. dentro de varios episodios podemos volver. Este, Sí, para mí a futuro un episodio de contar, yo tengo ahí como para estudiar un poco, ¿no? De experiencias de gestión comunitaria, local, ¿no? Municipal de bienes comunes. Hay sí. experiencias en España, en pueblos de Latinoamérica también. E incluso habría que buscar en Argentina. Para mí hay en Argentina, pero no se busca, o no está escrito. Yo sé que, por ejemplo, en Mendoza, en algunos lugares, también se maneja colectivamente las acequias, ¿no? Son las que se usa para el agua. Mm, puede ser. Eh, yo vi ejemplos de gestión municipal de acequias, ¿no? Del agua, del acceso al agua. Aparte, cuando es un recurso escaso, hay mayor preocupación, ¿no? Por parte de la población. Y más si tus emprendimientos productivos también dependen de eso. Entonces, yo me acuerdo de Mendoza, hay barrios que son de productores de fruta, de vino. Entonces, me acuerdo cuando estuve por ahí, decían, ¿no? De que había una gestión colectiva, ¿no? Comunitaria, que estaban informados, ¿no? De a qué hora le toca a cada uno, si alguno se está zarpando más con el agua, también intervienen los demás, ¿no? Es como un autocontrol ahí colectivo. Eh, y contar un par de experiencias, ¿no? De cómo se puede administrar eh, los bienes comunes de forma colectiva a nivel local. Y cómo eso también fomenta cierta politización, ¿no? Ujú, Una necesidad de estar en contacto con nosotros y de tomar decisiones. sí. En cambio, hay municipios donde justamente como no gestionan nada de forma colectiva, es más difícil que haya un motivo para participar. Eso también es importante, me parece, ¿no? Tiene que haber algo que puedas decidir. Si los ciudadanos de un municipio son impotentes porque no deciden nada relevante, no gestionan nada relevante, eh, bueno, no hay mucha motivación para estar involucrado, ¿no? Si las decisiones las toma la provincia y no el municipio, bueno, es Sí, complicado. sí, tenés como que a veces cuando el Estado se apropia de una actividad, ¿no? Promueve la despolitización, ¿no? Es el efecto contrario a lo que buscan, por ejemplo, muchos de los reformistas a nivel estatista, ¿no? En un contexto neoliberal, ¿no? Se quejan de que el Estado está ausente. Bueno, y el Estado tiene que volver a estar presente, ¿no? Tiene que ser protagonista en esto. Y bueno, y también ocasionando la misma alienación neoliberal, ¿no? La misma despolitización que el modelo neoliberal. De que, bueno, en vez el mercado se tiene que hacer cargo, el Estado se tiene que hacer cargo. Y la gente nunca se hace cargo, ¿no? Entonces, a la gente la relegás al papel o de consumidor, productor consumidor, o, o bueno, de contribuyente. Gente que paga los impuestos y nada más. Entonces, bueno, eso también son desventajas del modelo estatista que se discuten poco. Sí, y ahí para mí cuando uno puede pensar un montón de cosas, ¿no? Que el municipio puede tener más protagonismo, desde el medios de transporte colectivo, eh, incluso regulación del turismo. En el caso de Villa Carlos Paz puede haber una regulación del turismo con participación ciudadana, ¿no? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuántos hoteles vamos a tener? ¿Cuánto vamos a impulsar esto? La Eh, famosa capacidad de carga. capacidad de carga y después también cómo atenta a poner todas las fichas del turismo, atenta contra la diversificación económica. Sí. Si vos las- los terrenos que tenés los destinás a construir hoteles en vez de poner unas hectáreas para producción agroecológica, por ejemplo, ¿no? Son decisiones políticas. ¿Qué No, haces? no, y encima el Un turismo terreno disponible. siendo una actividad estacional, Ajá. se promueve la precarización laboral, ¿no? Porque después, También. durante los meses de turismo, los trabajadores tienen que competir con un montón de otros trabajadores que a veces ni siquiera vienen de la ciudad.
sino que vienen de afuera, para llenar esos puestos de trabajo que se abren. Y bueno, y después cuando se termina la temporada, esos puestos de trabajo se cierran y bueno, hay que rebuscársela durante todos los otros meses. Hay muchas familias donde la combinación es por ahí ser mozo, ser albañil durante la mayoría del año y bueno, mozo quizás o trabajador hotelero durante temporada, ¿no? Sí. O a veces también durante el verano se abre la oportunidad del mantenimiento de piletas, ¿no? Y después durante el invierno eso se hace muy poco. Entonces, Ajá. son cuestiones estacionales que no nos generan un modelo económico familiar donde vos podés planificar, podés tener la casa propia, etcétera, construir a partir de ahí. Es una changa para sobrevivir, nada más. Sí, sí, todo muy frágil aparte. Como dijimos, ¿no? Hay que ver si hay una mala situación económica, el turismo se resiente, se ve afectado. Sí. Si no hay capacidad de ahorro, muchos sacrifican las vacaciones y se empiezan a vaciar los lugares turísticos. Entonces es un problema. Y por otro lado, si la situación mejora mucho, Sí. la gente elige otros destinos, quizás, destinos internacionales, Y ¿no? Y sí, eso perjudica a los destinos nacionales. Eso también pasa, ¿no? Es muy dependiente de los vaivenes de la economía nacional, la economía de Carlos Paz. y sí. Eh, entonces, bueno, le llamamos falta de resiliencia, en realidad, ¿no? Es como que un nodo que concentra demasiadas líneas, ¿no? Entonces, Y para mí pasa como los ecosistemas, ¿viste? Que son más frágiles cuanto menos diversidad tienen. sí, Pasa lo mismo con la economía de una ciudad, ¿no? sí. Si, es, si está poco diversificada en actividades, es más frágil. Es más frágil ahí, tiene más Sí, es vulnerabilidad. preferible a nivel de la resiliencia, es preferible la redundancia, ¿no? Que poner todos los huevos en una sola canasta, Y sí. que es lo más eficiente, pero bueno, si esa canasta se cae, Sí, es lo más eficiente de una lógica del crecimiento, ¿viste? Del crecimiento. sí. Si Sí. no, pero de una lógica de satisfacer necesidades es otro tema. Bueno, Bueno, che, voy a cerramos comer yo. acá. Dale. Bueno, fíjate, cortá donde quiera, ¿viste? Después de un momento empezamos a hablar un poco más distendido. Si querés cortar. O podemos grabar un cierre. Grabamos un cierre y haces una edición, capaz, si querés. No, yo creo que bueno, lo voy a volver a escuchar, para mí estamos bien. Dale, dale, dale. Para mí no nos fuimos de la rama, así que bueno, ahí lo escucho antes de subirlo. Bueno, que estén muy bien, gracias por habernos acompañado. Bueno, repito que estamos, podés encontrar el podcast Transición Ecosocial tanto en YouTube, en iVoox y Spotify. En iVoox y Spotify está la versión solo audio. Así que bueno, te agradecemos mucho y bueno, compartí, dando feedback, a ver de qué te parece que podemos hablar. Bueno, chau, nos veremos pronto. Nos escucharemos. Hasta luego.